Esfuerzo, trabajo, conocimiento es amor, decía San Agustín. Y conocimiento es amor implica tratar, trato al otro. Por eso este dato no tiene que pasar desapercibido, que lo marcamos en el cuadro. El punto de partida inicial para llegar al amor es el respeto. Es una fábula suponer que un vínculo de amor se traza en el aire, de la nada. Requiere primero y esencialmente y humanamente, porque esa es nuestra condición estructural, dialógica, el respeto. Es imposible, si no arrancamos con el vínculo de respeto, pasar al último estadio. Son importantes las dos porque las dos son formas dialógicas, pero, como decíamos recién, la más intensa, la que exige más de los participantes, por eso es la menos propicia, como contaba Héctor, para generar un cambio en el orden de las relaciones sociales, y esto es más fácil con el respeto. El respeto no exige conocimiento, ¿m? No exige tratar al otro. El famoso ejemplo que dijiste vos, Marino, o has dicho, o que también lo comentaba Negri, del semáforo. Cuando uno frena en un semáforo, está teniendo respecto del otro, el que no conoce, no vio nunca y tal vez no vuelva a ver nunca, una actitud básica que es no dañarlo. Esto también tiene que ver con el famosísimo principio del piano, no dañar a otro, y además está ligado con la cosificación. Esto es el respeto, no dañar al otro. Ese es el primer punto. El segundo punto es la forma más intensa. Recuerden esto, recuerden esto. Nosotros somos seres carenciados. Esta carencia implica la falta o la necesidad de. Esta falta o necesidad de se puede, se subsana, se repara o se logra con dos movimientos. El movimiento menos intenso, pero no por esto válido, es el respeto. Y el movimiento más intenso, igualmente válido, es el amor. Ahora, esto se va a contar. Es un gravísimo error y una actitud reductiva, y lo adelanto desde ya, porque cuando no se entiende o no se comprende un punto de vista, o se escucha un término que ya lo escuchamos y tenemos el reduccionismo para pasar el tamiz, la palabra amor. Por eso, perdóname, me detengo unos segundos más sobre por qué no se usa el término amor en la facultad. Porque la actitud reduccionista también ganó ese ámbito. Y además se lo descalifica. Es tanto el reduccionismo que la tendencia inevitable humanamente de no conocer, no entender algo, es suponer que lo podemos ridiculizar. Por eso el término amor como no se entiende es excluido de las facultades de Derecho. Y hay también un reduccionismo muy fuerte. Si ustedes me permiten la expresión, pero a mí me parece, ¿no?, graciosa pero potente. Se asocia reductivamente el amor con los pajaritos, no se entendió nada, no se entiende nada cuando uno asocia el amor con los pajaritos. Estábamos hablando de otra cosa, no estábamos hablando de pajaritos, pero hay que entenderlo. Cuando esto no se entiende, lo más fácil es el caer en el reduccionismo. Y ahí tomo algo que dijo Verónica, no sé, tomo algo que dijo Verónica, que era la pregunta sobre si se podía amar. No es más que una frase que muchas veces sirve como eslogan, muchísimas veces como eslogan político y muchísimas veces como camuflaje, como distracción. Suena muy lindo decir amo a todos, el amor es universal, pero no es más que una frase carente de contenido, vacía de contenido. ¿M? Pero además es peligrosa, ¿m? Porque esto puede cubrir o intentar encubrir manipulación hacia otros. Suena muy lindo, es marketinera, pero más allá de esto, que nos puede ser gracioso o resultar risueño, aparece muchas veces formidable como un aparato de disimulación y ocultamiento. El se ama a todos. Además, diría que los seres humanos somos hiperbólicos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces engrandecemos aquello de lo que hablamos, ¿no? Hiperbólico implica crecimiento. Estas expresiones o estas palabras se usan mucho porque suenan lindas, pero no es más que una pronunciación, que en el fondo no tiene nada. Esto es lo que me parece que importante eh, para remarcar. Recuerden que tienen las características de las actitudes dialogales. Ahora, hay tonos.
en la forma de diálogo, en los vínculos. Hay tonos intensísimos en encuentro y más morigerados, pero sin dejar de ser encuentro o punto de partida, como en el respeto. Esto es lo que quería agregar, Marina. Seguí, por favor. Bien, buenísimo. Volvamos ahí a la característica que estábamos mencionando el orden de reconocimiento que iguala, ¿no? Nosotros cuando hablamos de reconocimiento, que es como dice Carlos, no dañar al otro, ahí aparecemos los dos en un pie de igualdad. Distinto es en el amor. Nosotros cuando amamos a alguien, lo sacamos de esa igualdad, ¿no? Negri siempre ponía como ejemplo cuando nosotros estamos por cortar la torta de cumpleaños de nuestros hijos. Probablemente a nuestro hijo le demos el pedazo más grande que al resto. El amor desiguala. Es una característica. Vamos a pasar al otro orden, al tercero. Ya entramos acá en las relaciones y en los vínculos cosificantes, no dialógicos, que es la relación de poder. ¿Qué es el poder? ¿O qué es una relación de poder? Es una relación de desigualdad. Hay una voluntad de mando y una voluntad de obediencia. ¿Qué relaciones de poder conocen o tienen cerca? Todos tenemos relaciones de poder cercas. A ver, los escucho. En el trabajo, por ejemplo. Relaciones laborales. Bien, perfecto. Mando y obediencia por excelencia es la relación de dependencia. ¿Algo más? Nuestros gobernantes respecto a nosotros. Bien, perfecto. Esa es la relación de poder estructural, se llama. Y también es de mando y obediencia. Bueno, ahí en estas dos que mencionaron podemos sacar algunas características, ¿no? En general, la relación de mando y obediencia en las relaciones laborales son de una persona hacia otra persona. En cambio, en la estructural, en la de Estado-Nación, es más ampliada, ¿no? Quizás de muchas personas a una, de muchas personas a muchas personas, ¿sí? Hay ese tipo de relaciones. A veces son muchos los que mandan, a veces son muchos los que obedecen, a veces es una sola persona la que manda. Así tiene Carlos. Acá ¿Está tiene el levantando la mano por símbolo. ahí? Acá tiene el CB, el símbolo. Sí, sí, ¿Qué ahí es? se ve ¿Qué es? la relación piramidal. A ver, digan. ¿Qué es? El poder está en la cúspide. Claro, pero ¿qué es esto? ¿Lo conocen? ¿Lo vieron como símbolo al estudiar el derecho, lo que ya han estudiado? ¿Alguna vez alguien les habló, les dibujó en el pizarrón esto? Sí, sí, sí. ¿Y qué le dijeron que era? Ahí La lo pirámide. pusieron en el chat. No soy muy buen dibujante, no soy muy buen Una dibujante, pirámide. Verónica. Por favor, no me digas que no entendés el dibujo, pero Sí, 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 disimulemos. pero ¿Es una qué? una pirámide. pirámide. Una pirámide. Una O pirámide. sea, Es la famosa pirámide jurídica. es eso, pirámide jurídica. Claro, pero la famosa pirámide jurídica, lo puntualizo nada más y sigo, la famosa pirámide jurídica no es un símbolo de derecho. Sí, sí, Marina. Exactamente. Bueno, seguimos hablando un poco más de esta relación con los ejemplos que dieron. Perdón, hago otra pregunta ahí. No es un símbolo del derecho porque tenemos que tomar el derecho hoy con todos los conocimientos por ahí que nos dio esta materia de otra manera. O sea, es por eso y que a nosotros nos enseñan en casi toda la carrera precisamente esa pirámide jurídica. Por Bien. ahora poco, por ahora dijimos poco. Fuimos tirando algunos conceptos, algunas ideas de manera crítica, pero sí, sí, sí. Claro. La cuestión es problematizar esto. Eso. Por ejemplo, cuando alguien dibuja en un pizarrón esto y lo asocia a lo jurídico, lo interesante sería una explicación más profunda de por qué esto es considerado como jurídico.
Cuando no lo es, nosotros algo estamos contando, Vanina está contando algo de esto y lo vamos a profundizar, pero hay que problematizar. Esto no es un símbolo de derecho y ya vamos a decir más sobre esto. Bien, bien. Bueno, entonces el poder es eso, ¿no? Es la afirmación de uno y la negación del otro. Bueno, de eso resulta un vínculo conflictivo de trato cosificante. Lo podemos relacionar cuando dimos cosificación al poder con el otro como medio, ¿sí? El otro como instrumento para lograr nuestros propios fines. Se vincula a ese tipo de cosificación el poder. Después vamos a ver que los otros tipos de cosificaciones se vinculan a otro de los vínculos sociales. Habíamos dicho que los 4 órdenes sociales pueden estar en los 2 tipos de sociedades que describía Aristóteles, ¿no? Este vínculo de poder también se da en sociedades domésticas, en la familia. Muchas veces hay, ¿no? Padres autoritarios. Acá siempre me gusta diferenciar lo que es la autoridad del autoritarismo, ¿no? El autoritarismo es un término distorsionado de la autoridad. En el autoritarismo no hay reglas de reciprocidad, ¿sí? Bueno, muchos padres son autoritarios, o madres, por supuesto. También se dan mucho relaciones de poderes de tipo generacional, ¿no? Bueno, los grandes a los chicos, o de los chicos a los adultos mayores. También se viene problematizando mucho esta situación, ¿no? La situación en la que aparecen las personas mayores frente a a las generaciones más jóvenes. Entonces, este tipo de vínculo social también se da en estas sociedades domésticas. También un profesor autoritario, también hay, y que se transforma entonces en un vínculo cosificante, en un vínculo no dialógico. El problema del poder, el gran problema del poder, es que siempre tiende a extenderse. El que tiene poder siempre quiere más poder, ¿sí? Y nosotros tenemos poder siempre en detrimento de otras personas. Entonces, al querer más poder, la otra persona del vínculo tiene menos margen de actuación. ¿Sí? Ese es el gran problema que tiene el poder, es su necesidad de expansión. Esto también lo podemos problematizar con lo que estábamos hablando, ¿no? Del Estado-Nación, de esta relación de poder estructural, que siempre quiere más. Sí, eso es muy complejo. Al poder se pueden llegar de distinta manera. Se puede llegar por la fuerza, se puede llegar por engaño también, como decíamos hoy, ¿no? Algunas técnicas de camuflaje que nosotros ofrecemos determinados fines que en realidad no son reales, que lo único que se quiere es más poder. También hay otro poder mucho menos eh, explícito, que es el poder económico. El poder económico nos maneja a través de la propaganda, nos crea necesidades cuando no las hay, ¿no? Una ropa determinada, un teléfono determinado, algún lugar para ir a vacacionar que está de moda. Todas esas son técnicas de poder, son expresiones del poder. Y no lo tenemos que perder de vista, que muchísimas veces nosotros pensamos que no estamos bajo una relación de poder o que estamos en una relación dialógica de respeto, y no, estamos bajo este parámetro con estas características. ¿Algo más, Carlos, que quieras? Sí, a propósito de lo que acabas de decir recién, que es la confusión, que es muy frecuente, somos de la idea, siempre se ponen ejemplos para entender relaciones, pero no, es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Porque, primero, la tendencia a la generalización, que puede llegar a ser un error. Y yo creo que antes de poner ejemplos, que es lo habitual,
hay que revisar ese tipo de situación, que es lo que estaba, lo que estaba contando que no marcar Marina. Yo digo, un ejemplo de relación de respeto es la familia, o amigos, o vecinos. Habrá que ver si ese vínculo puntual puede ser incluido dentro de esta relación, lo mismo que el del poder, porque muchísimas veces estructuralmente aparecen grupos humanos con el nombre de familia, comunidad, y cuando uno analiza concretamente los vínculos o las maneras de vincularse que se dan hacia adentro, descubre que no tiene nada, absolutamente nada de eso que se etiqueta. Entonces hay que tener cuidado con los ejemplos. Uno más claro son las cuestiones, lo que pasa en las cuestiones de género. ¿Mm? ¿Cuántos dicen um, que generan situaciones de violencia de género que terminan con la muerte, y preguntados sobre cuál era la relación que tenía con aquella persona a la que mató, decía que la amaba o que la quería? Es un error profundísimo. ¿Mm? El amor no implica sentido de posesión, que es lo que luego puede terminar con la muerte de alguien en un caso de violencia de género. No tiene nada que ver con el amor. El amor no es poseer a alguien, ni el amor implica que alguien sea de mi propiedad. Sin embargo, el uso de estas palabras, los ejemplos de parejas llevan a confundir esto, lo mismo que se podría dar en el caso de madres y padres autoritarios. ¿Mm? Eh, con los ejemplos tenemos que ir con cuidado, porque muchas veces suponemos o pensamos que estamos dentro de un determinado vínculo y en realidad estamos en otro. Esto es lo que se va a presentar, no sé si lo vamos a contar ahora o en un rato. Esto es lo que se va a presentar como lo que nosotros llamamos zonas grises en las relaciones sociales. Una zona gris es una relación social en donde falta contar una, pero donde no sé muy bien si es esto o lo otro, si es parte esto, parte lo otro. Un ejemplo lo diste. ¿Cuál es el tipo, qué tipo de vínculo tiene una madre y un padre, o padre y una madre con su hija, con su hijo o hija, hijo? ¿Qué tipo de vínculo? Es amor, pero a veces hay autoridad y a veces hay autoritarismo, y a veces no hay amor y hay autoritarismo, y a veces no hay amor y hay autoridad, y a veces están los tres. Es difícil determinar. Otra cuestión que también ya nos va a servir, nos tiene que servir un poco para más adelante. Hablamos de relación de desigualdad, mando y obediencia. ¿Es lo mismo obedecer que aceptar? ¿Qué es obedecer? ¿Está bien obedecer? ¿Qué implica obedecer? Yo creo que también hay que problematizar esta cuestión, si no bien no está totalmente resuelta, de la cuestión de la obediencia. Sí está bien explicado en el poder, pero muchas veces en otros ámbitos, como en el derecho, se habla de obediencia. Y yo no sé si está bien utilizado el término. Creo que hay una confusión. Término obediencia me parece que no tiene nada que ver con el derecho. Por eso si hay hay alguna diferencia entre obedecer y aceptar. ¿Por qué? Porque obedecer en principio supondría que tengo que hacer algo que en definitiva no surge de mi propio centro personal, sino que es impuesto o establecido por otro. Y lo dejo planteado. Esto porque acá viene el problema de la autonomía. ¿Somos seres autónomos o somos seres heterónomos? ¿Qué implica ser autónomo? Autónomo que resuelvo por mí mismo. ¿Qué significa heterónomo? Que hay otro que resuelve lo que tengo que hacer. ¿Lo somos en sentido absoluto o relativo? La modernidad planteó la idea de autonomía absoluta, por eso dice Kant que se equivoca la lectura individualista cuando supone que el ser personal es independencia. Si independencia se entiende alguien que está completamente separado del resto del entorno, dice Kant, esto es una falacia, es un error. Diríamos una autonomía en términos relativos. Podemos pensar que alguien nos dice lo que tenemos que hacer, pero en el fondo no significa que si lo hago estoy obedeciendo, sino que me doy cuenta que estoy haciendo lo que yo tendría que hacer para estar bien. Ahí hay una diferencia. ¿Mm? No sería heteronomía,
Son preguntas que hay que plantearse y que aparecen en la discusión y sobre todo cuando aparezca el derecho. ¿Mm? Si alguien me dice haz esto, pero yo descubro que eso que me dicen que tengo que hacer, lo tengo que hacer porque brota de mí mismo, entonces tal vez ya no esté recibiendo, no esté siendo heterónomo, estoy haciendo algo que se corresponde con mi propia condición. Si le digo a alguien, para que crezcas tenés que hacer tal cosa, ¿es qué es? ¿Una orden? ¿Es heterónomo o es autónomo? Si yo descubro que lo que me dicen que tengo que hacer es una exigencia que viene desde lo más profundo de mi propia realidad, como ser dialógico, entonces ya no es una orden, ya no hay obediencia, ya no hay heteronomía. Esta diferenciación va a ser clave porque el poder siempre, salvo un tipo de poder que es iniciático, que no vamos a acotar ahora, el poder es siempre heteronomía. El poder es siempre subrogarme. Em, crece mi figura, pero en desmedro de la otra. Crece mi figura en desmedro de la otra. Diríamos, y cierro con esto, en el ejemplo de la autoridad, del autoritarismo. Es cierto, alguien de temprana edad no puede actuar por sí mismo. Por lo tanto, tengo que marcarle qué es lo que tiene que hacer. Pero la cuestión será el modo, las formas, cómo le marco lo que tiene que hacer. Y entonces, la autoridad implica explicación de lo que el otro tiene que hacer para que el otro entienda que es lo que debe, se va a ver beneficiado o se ve beneficiado. Autoridad no es imponer algo a alguien sin dar explicaciones, para que el otro entienda qué es lo que le corresponde hacer. En esa delgada línea entre explicar para que el otro comprenda, está la diferencia, puede estar la diferencia entre autonomía y heteronomía, entre obligación e imposición, entre poder y derecho. ¿Mm? Y habría dos maneras. Yo le puedo explicar a alguien qué es lo que tiene que hacer, porque en definitiva le conviene, y otra cosa es imponérselo a partir Pensar, del temor o de la sanción. Estoy en otro plano, estoy en el plano del poder. Remarcamos todo, ahora te sí, paso, sí, sí, está bien, está bien. remarcamos esto porque esto es confusión. Ujú. Acá nadamos y hemos nadado y seguimos nadando en gran medida en confusión entre respeto y poder. Son cosas diferentes. Sí, sí, Verónica. No, no, iba a decir que también poner límites, que también tiene que ver con el poder, que alguien le ponga límites a un hijo, por ejemplo, a veces es un acto de amor también. El, Dando las respectivas explicaciones y diciendo, bueno, esto te va a hacer bien, pero no te dejo por tal y tal cosa, digamos, eso también puede ser un acto de amor y también es poder a la vez. Fíjate, es interesante lo que vos planteás, porque en un trabajo Héctor dice lo siguiente: normalmente al límite se lo ve como algo negativo. O hablando del derecho, él dice, no, el derecho es algo negativo porque te impone límites. Y él dice, no, no es al revés, es al revés. Si bien es cierto que el límite implicaría algo que vos no debés o no podés hacer, esto está en función de que si vos lo haces, ponés en riesgo a los demás que quieren hacer lo correcto. Entonces, hay que mirarlo en función de conjunto. Ese límite implica que todos vamos a poder hacer algo que nos beneficie. Si alguien hace algo que no beneficia, y el límite no existe, el problema es que los demás no podemos hacer algo que solamente ese hace. Entonces, es al revés el término, creo que también tiene que ver con lo que vos estás apuntando. El límite es al revés. El límite permite crecer y permite que todos podamos hacer de alguna manera, realizar de alguna manera lo mismo. Si no se da este límite, que no es coerción, no es coacción, no es coartar la libertad. Si no hay límite, la idea es hacer lo que se me viene en gana, porque soy libre. Si esto se produce, entonces o terminamos dañados todos o los mismos a favor de aquel que en uso del poder, con abuso del poder,
se maneja como quiere. Es un error, es una falacia. ¿Mm? Por eso es perfecto lo que vos sacó, el comentario, para empezar a salir de la confusión. ¿Mm? Nos va a costar porque nos han metido hasta el hartazgo o nos han confundido hasta el hartazgo, poder o respeto con derecho. Sí, sí, Marina, continúa. Bien, seguimos entonces, como para terminar este vínculo social y pasar al último. Decíamos que el poder entonces es esta relación desigual de mando y obediencia, pero ¿qué pasa cuando el que obedece ya no quiere obedecer? ¿Sí? No quiere responder a este poder. Ahí pasamos al cuarto vínculo social, que es la violencia. Cuando el que obedece ya no quiere obedecer, se rebela y entra en juego este vínculo social, que es una relación de daño. ¿Sí? Nosotros queremos dañar al otro, se basa en esa voluntad de dañar al otro. La violencia también es un vínculo de trato cosificante y esto lo relacionamos más con la cosificación como obstáculo y la cosificación como nadie, ¿sí? Nosotros al otro lo cosificamos como obstáculo cuando lo queremos correr de nuestro camino, nos molesta y lo queremos eliminar físicamente, o lo ignoramos, lo eliminamos personalmente, lo reducimos al silencio o al olvido, ¿sí? La característica fundamental de este tipo de vínculo social es que no puede estabilizarse, no puede durar mucho tiempo porque nos eliminaríamos entre todos. Así que no es un vínculo estable, sino que siempre tiende a buscar otro vínculo más estable, como es volver al respeto inicial o volver a la relación de poder anterior. ¿Sí? Las relaciones de reconocimiento, de respeto y la relación de poder tienen características que les permite estabilizarse a lo largo del tiempo. Como habíamos mencionado, el amor es un poco más complejo porque es frágil, se puede desvanecer en un segundo, y la violencia no puede estabilizarse porque nos eliminaríamos los unos a los otros. Siempre después de la violencia buscamos recuperar el diálogo perdido o volver a la anterior relación de sumisión que quizás nos quedaba mejor. Ahora voy a la última diapositiva, que acá hice un cuadro con las 4 relaciones sociales, los 4 vínculos, con las características más importantes de cada uno, para que tratemos entre todos de pensar en las características del derecho, a ver en dónde ubicaríamos al derecho, ¿no? Tanto el amor como el respeto son vínculos dialógicos, el poder y la violencia son vínculos no dialógicos. El amor dijimos que no puede ser universal porque requiere mucho de nosotros, entonces es limitado. El respeto puede ser universal porque al no necesitar tanto de nosotros, solamente ese no dañar al otro, lo podemos extender a toda la sociedad, a todo aquel que nos rodea. El poder tampoco es universal, no existe esto de que una sola persona mande a todos. La violencia tampoco es universal. El amor habíamos dicho que es desigual, siempre tendemos a ponerlo en una situación de superioridad a aquel que amamos. En cambio, el derecho sí iguala al otro. El poder también es una relación de desigualdad, porque el que manda está en un nivel superior que quien obedece. Y en la violencia también hay desigualdad. Viendo así un pantallazo de estas características, ¿en dónde ubicarían al derecho? ¿Quién se anima? En el respeto. Sí, tal cual. Bueno, Negri decía que el derecho es un orden de respeto. Es uno de los
de los conceptos que da Negri de derecho. Después en las próximas clases vamos a interiorizarnos un poco y a dar la definición formal que hace él, pero él ve al derecho como un orden social, ¿sí? Él ve al derecho como un vínculo entre todos nosotros que responde a estas características. Carlos, te doy la palabra. Sí. ¿Se acuerdan cuando vimos, ya que estamos hablando de poder y de respeto y poder, y estamos tratando de hacer ya la distinción entre una cosa y otra? ¿Recuerdan cuando vimos reduccionismo y qué decíamos? Que partíamos de una comprensión de la realidad, una lectura de la realidad, una postura filosófica, si se quiere también, que se denominaba realismo. Y dábamos el ejemplo, cuando nosotros conocemos algo, lo que se supone, según la lectura realista, ese conocimiento es verdadero, si como en un espejo la imagen devuelve aquello que se percibe. En un ejemplo, si percibo un árbol, lo primero que hacemos es formarnos una imagen mental del árbol. Y inmediatamente esa imagen mental la convertimos en conceptos. Los seres humanos, con el lenguaje, con el vocabulario, con las palabras, armamos conceptos. Por eso el concepto está conformado por palabras. Al tiempo, si alguien menciona la palabra árbol, viene a mí esa imagen, recuerdo la imagen del el árbol y el concepto que formé del árbol. El árbol es una estructura, no es la definición del diccionario, por supuesto, pero para ejemplificar, es una estructura de color marrón en su base y partes verdes, que serían las hojas. Ahí tenemos el concepto que se arma con palabras. ¿Sabemos si ese concepto es verdadero? Sí, sabemos si ese concepto es verdadero. Sí, parado frente a un árbol, el concepto que tenemos, que es una base marrón y una copa o parte de arriba verde, por supuesto, se contrasta realmente con lo que vamos a ver, porque un árbol es una base marrón, el tronco y una copa verde. Entonces decimos, este concepto es verdadero. Así conocemos, así nos vinculamos, así generamos conceptos, así los formamos en palabras. De toda la realidad, de todo lo que hacemos, formamos conceptos con palabras. ¿Qué pasa en la modernidad? Está el concepto de Estado y el concepto de poder, o de Estado y de poder. El concepto clásico de Estado es poder, alguien que manda y alguien que obedece. Este es un concepto que se forma en palabras. Tenemos que preguntarnos, este concepto, ¿cómo se formó? ¿Cómo se formó la idea de que el Estado es alguien que manda y alguien que obedece? ¿O que el poder es alguien que manda o alguien que obedece? ¿Cómo se formó? Históricamente y culturalmente se presentaron estructuras en donde alguien de manera intermitente y luego de manera permanente y estructural, por determinados motivos, manda o puede mandar a muchos. Entonces, formamos ese concepto y en ese momento, en la modernidad, se dice, el Estado, el poder es alguien que manda y alguien que obedece. ¿Está mal? No, no está mal, pero obedece a una situación puntual y cultural, en donde había realmente alguien que mandaba y muchos que obedecían. ¿Qué decimos nosotros? Decimos que los conceptos se modifican, los conceptos se recrean, aparecen nuevas realidades en donde hay que formar nuevos conceptos. Entonces decimos lo siguiente, ese concepto de Estado y de poder está vetusto, ese concepto de Estado y de poder no se corresponde con la realidad. Ese concepto, como muchísimos conceptos de la realidad, tienen que ser reformulados, modificados. Por ejemplo, mandar. Alguien manda y otro que obedece. Se reformuló y alguien dijo, no, no se corresponde con la realidad más profunda. Entonces cambiaron la expresión. ¿La escucharon alguna vez para referirse a esto? Dicen, en realidad es mandar obedeciendo. ¿Por qué? La capacidad, la palabra potentia es una palabra que indica la capacidad del ser humano para desarrollarse y vivir afrontando todos los problemas. Esa potencia la tienen todos los seres humanos.
la tiene, si se quiere, el grupo o el entramado de personas. Y es original, reposa en ellos. La potentia, que es la manera de organizar la sociedad, le corresponde a nos corresponde a nosotros. Pero también la realidad nos demuestra que nos es difícil a todos poner en acción esta potencia. Alguien la tiene que gestionar y aparece una idea de delegación, aparece la potestad, pero la potestad es un segundo momento, derivado de la primera, de la potentia. La potentia la tenemos nosotros, la gestión, la potestad, ¿quién la hace? Un tercero que se encarga de resolver esta cuestión. Y ahí es donde, esto aparece en la modernidad y en la historia, y ahí es donde se produce el problema. ¿Por qué se produce el problema? Porque se distorsiona la idea. Fetichismo, hablábamos en un momento siguiendo a Araujo Frias, se fetichiza el vínculo. ¿Por qué? El que de manera delegada, ejerciendo la potestad, tiene que llevar adelante lo que de manera originaria, como potencia, le indica a la comunidad, hace otra cosa. Esto provoca el primer cortocircuito en la modernidad. Ya lo sabemos, personas que gestionan, que hacen completamente diferente de aquello que quien tiene el poder, vamos a poner el nombre real, el poder originario le pide. Por eso ahora sí retomo la idea de quienes trabajan esta idea y dicen, no, es mandar obedeciendo. ¿Qué implica? ¿Lo escucharon mandar obedeciendo? ¿Qué implica? Que el verdadero poder que surge de la comunidad de manera delegada como segundo momento, la potestad tiene la exigencia ineludible de obedecer a aquel que tiene el poder originario. Este día se rompió la modernidad y este día está prácticamente rota en la contemporaneidad. Por eso la crisis de representatividad, por eso las crisis políticas. ¿Por qué? Porque el que gestiona, permítanme las palabras, no es muy académica, pero es real, termina haciendo lo que quiere, olvidando que el poder está en la comunidad, no en él. Por eso se fetichiza y lo que es un medio se convierte en una finalidad. La crisis política, polis entendido en sentido de convivencia planetaria, se da porque se ha fragmentado este concepto de poder se tiene que revisar. El poder, y de ahí podemos normalizar la idea de derecho, es otra cosa, no es esto. Esto está en crisis porque es una distorsión. ¿Mm? Y esto, y lo peor de todo es que no sabemos muy bien cómo manejarlo conceptualmente. El problema está, por ahí lo vemos, por ahí no lo percibimos, la crisis está, pero no salimos, diría Juan, no salimos de la crítica antepredicativa, que no es más que un enojo. La representatividad está en crisis. Sí, pero ¿qué hacemos con que la representatividad está en crisis? Si la representatividad está en crisis, que de hecho lo está porque se distorsiona la idea de potestas y de potencia, habrá que hacer algo. Porque si no hacemos nada, la crisis de representatividad se va a seguir repitiendo. Así cambiemos, problemas con 25 millones de personas y fórmulas diferentes, el problema cada vez se va a acrecentar más. Está fracturado porque ese vínculo rompió, no respeta la condición humana originaria. Una de las cosas por las cuales tenemos que trabajar, pensar y generar nuevas herramientas conceptuales es para recuperar esta potencia que no debemos perder nunca como comunidad y rehacer la figura de la potestas. Por eso es un concepto equivocado, por eso es un concepto que se sigue repitiendo desde que el Estado es mando de obediencia. Esto está caduco, no tiene apoyatura gubernamental, es un concepto que hay que revisar. Los conceptos no son eternos, los conceptos son el resultado de leer la realidad en un momento dado de acuerdo a los patrones que en ese momento existían. No puedo seguir leyendo hoy la realidad como la leyó un hombre del siglo XIV o XV que pensaba en términos de mando y obediencia, de rey y súbdito, de amo y esclavo. No podemos seguir repitiendo ese concepto que ya está fuera de la realidad. Esto implica también al mismo tiempo la desnaturalización del derecho, porque además vamos a ver, se asocia el derecho con este mecanismo. Negri habla de poder bueno y de poder malo. ¿Cuál es el poder bueno? El poder bueno es mi capacidad de hacer con otro.
Los seres humanos somos coposibilidades. Esas coposibilidades solo surgen cuando interactuamos con el otro. Ese es el poder bueno, el poder de partida, lo que yo llamaba hoy potencia. Ahora, la modernidad distorsiona esto y aparece lo que Héctor llama en un trabajo, en uno de sus últimos trabajos, el poder malo. ¿Qué es el poder malo? El poder malo es convertir esa coposibilidad en una posibilidad mía sola que implica desconocer al otro. Y aparece entonces, como dice Héctor, podría vincularme con el otro, podría querer el otro y progresar, podría promover al otro, y dice, no, el poder malo dice, podría, pero no lo hago, tomo distancia, lo manipulo, lo objetivo, lo exploto, lo rechazo, lo elimino. Podría hacer todo esto y no lo hago. Este es el poder negativo. Contra este poder negativo, ya lo vamos a ver más adelante, es que nos tenemos que alzar como, como, como operadores jurídicos. Contra este poder negativo. Al poder positivo, al poder bueno, que es el punto de arranque, lo mantenemos porque tiene que ver con la condición dialéctica, con la condición dialogal. Esta formidable confusión entre poder y derecho va a costar mucho trabajo y nosotros le vamos a dedicar más de una clase para desmontarla, porque conceptualmente está presente. Les conté, tal vez a veces de manera excesiva, les conté mis propias no solamente mis percepciones, sino las percepciones de mi generación, al menos, también la anterior y posteriores. Es haber entendido, no haber sabido distinguir conceptualmente, porque no me lo enseñaron, el poder del derecho. Al contrario, metieron todo en la misma caja, todo se convirtió en una ensalada formidable. ¿Y cómo quedó el derecho? Como un emprendimiento del poder. Por qué tuvieron tanto valga la expresión, ¿no? En ese momento no se me ocurre otra, no me gusta mucho? ¿Por qué tuvieron tanto éxito estas posturas? Porque se enseñaron de esta manera y generaron confusión. ¿Mm? ¿Por qué está tan ligada, asociada a nosotros la idea de que el derecho es una pirámide? Y al derecho lo explica una pirámide jurídica. La pirámide jurídica que va de arriba hacia abajo, relación de verticalidad. Esta relación de verticalidad puede ser útil para explicar la relación entre el amo y el esclavo, pero no lo es útil para explicar una relación humana, por ejemplo, actual. Mando y obediencia. ¿Ustedes creen que hay una idea más para que la vamos a recuperar? ¿Ustedes creen que hay diferencia, por ejemplo, entre un perro de raza ovejero alemán y un ser humano? ¿Son similares? ¿Hay diferencia? ¿Tenemos algo a favor? ¿Tenemos algo diferente? No, depende. Depende de ¿Qué- que en la razón somos distintos, pero humanamente yo diría que no. Los dos sentimos, por ejemplo, son dos cosas diferentes, pero Bien, vos marcás ahí como dato a favor del género humano, la razón. ¿Hay alguien que considera que esto está bien? No, que no ve diferencias, que por ahí todavía no se lo planteó. Sería una cuestión a plantear, importante. Ahora vamos a ver por qué. O no lo sabe, o está en duda. Hay una tesis fuerte acá. Nos diferenciamos de los animales porque tenemos razón. Sí, yo creo lo mismo que Verónica, que razonamos y los animales, en este caso el perro, tiene instinto, actúa por instinto. Bien. Diría que estamos casi todos de acuerdo, o supongo que estaríamos casi todos de acuerdo en defender esto, en defender que la razón en principio nos distinguiría de los animales. Entonces habría que problematizar esto y pensar lo siguiente. Si esto es cierto, si esto es así,
La diferencia la tendríamos que ver palmariamente en la manera de interactuar, en la manera de tratarnos, en la manera de generar una convivencia entre seres humanos, teniendo en cuenta que también en esta convivencia planetaria hay animales. Pero mi duda es la siguiente: si esto es así, ¿por qué nos damos y le damos a los otros y nos dan a nosotros mismos el mismo tratamiento que, por ejemplo, les dan a un ovejero alemán cuando le adiestran? ¿Saben cómo se adiestra un animal? Un animal tiene instintos marcadamente conformados, a diferencia de los seres humanos. No sé si alguno lo ha hecho de motu propio, alguna vez ha llevado un perro, una ovejera alemán, básicamente, hay muchas razas, pero son las más comunes, a entrenarlo. Sí, en Claro, base a premios y castigos. claro, al ovejero alemán no se le puede hablar, porque no entiende el lenguaje. Le pedimos que haga algo, no lo hace. Se lo castiga de múltiples maneras. Hasta un momento en que el animal, por su sistema instintivo, y además instintivamente no quiere ser castigado, sabe que el humano le plantea un estímulo y él tiene que dar una respuesta. Después de mucho tiempo, dependerá de cada animal, pero después de mucho tiempo, lleva bastante tiempo, una orden, viene la respuesta. Ante la respuesta positiva, el que lo adiestra le da una golosina. Y entonces va generando lo que denominaríamos internalizando la obediencia, en términos en humanos hablando de un perro, que responde ante un estímulo siempre de la misma manera. Ahora, cuando a nosotros nos dicen durante siglos que lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos vamos a ser sancionados o castigados, y nos están generando un estímulo que está buscando una respuesta, y nosotros lo aceptamos y vemos como mecanismo idóneo para organizar la convivencia que nos estimulen con una amenaza o una sanción, en la creencia de que por temor o por lo que fuere vamos a obedecer esto. ¿Dónde estaría la diferencia con los animales? ¿Dónde Nada, estaría la diferencia con el adiestramiento de un perro? ¿Dónde estaría nada. la diferencia? No hay ninguna diferencia. Esto es lo que se suele hacer. Esto es lo que se hizo en 2 o 3 siglos de imperio del Estado de Derecho, con un supuesto derecho que tenía como único objetivo inducir un comportamiento con el respaldo de la sanción, de la amenaza y el temor. Y yo diría, siendo muy, muy optimista y muy generoso, bajamos de 100 a 80%. ¿Cómo seguimos sosteniendo esto? Si es que realmente nos diferenciamos los seres humanos de los animales en punto a la razón. Y con esto no estoy cuestionando la razón. Lo que estoy cuestionando es que no estamos entendiendo bien cómo funciona el razonamiento. No estoy negando, no, lo estoy afirmando, pero me parece que no estamos entendiendo bien cómo funciona. Y además otra cuestión que ya la marcaba Kant: si creemos que somos moralmente responsables, si tanto nos ponemos el sayo de que somos libres, tenemos que darnos cuenta de una cosa: la libertad implica responsabilidad y la responsabilidad implica posibilidad de discernimiento. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la responsabilidad? La responsabilidad moral, cuando lo que hacemos es exclusivamente como resultado, como reacción, como respuesta a un estímulo que tiene que ver con que otro nos manda y tenemos miedo a que nos castigue. ¿Dónde está la responsabilidad moral? ¿Dónde está la libertad? Y hay una terrible contradicción, que es suponernos y declamarnos libres y al mismo tiempo sugerir o pedir comportamientos supuestamente desde el derecho, amenazándonos, intimidándonos, extorsionándonos. ¿Cómo es que Adiestrándonos. funcionamos? ¿Cómo es que seguimos funcionando de esta manera? Sí, te escucho. No, adiestrándonos, dije, porque sí, es cierto, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, sí.
funcionamos adiestrados, digamos, como el perro. La libertad implica que nos adiestran, la libertad implica que tenemos que hacer algo porque si no se nos amenaza, se nos castiga, se nos separa, se nos excluye. ¿De qué estamos hablando? Y además estamos utilizando el derecho, supuestamente el derecho, para generar esto. Me parece que lo que hay que trabajar primero es una toma de conciencia de esto. Héctor va a decir, la lucha del derecho es luchar por una toma de conciencia. Como decía hoy, tenemos que dejar de pensar o de soñar con los pajaritos y tomar conciencia de que esto no tiene nada que ver con las posibilidades del ser humano, con el pajarito de la libertad. Esto es un delirio. Y esta confusión no es de ahora, esta confusión viene de hace 2 o 3 siglos y va tomando cada vez formas diferentes, para que las cosas siempre queden en el mismo lugar y para que el derecho en última instancia se convierta en un remedio, en una imagen, en una pantomima del derecho que actúa por el sistema de premio y castigo. Alguien dijo, creo que fue Sebastián, hablaste del premio y el castigo. Ustedes saben que la idea de premio y castigo es atávica, es casi tan antigua como el ser humano, pero tiene un inconveniente. Alguna vez tenemos que ponernos a pensar que esto tiene un inconveniente, no solo en nosotros mismos, sino lo puede percibir en los demás, incluso cuando uno, hijo de la modernidad, culturalmente con el balde del premio y del castigo como habitante de este planeta, recurre a la idea de premio y castigo. Y es descubrir que esto genera una apatía, una conformidad y un hábito terrible. ¿Por qué? Porque la persona se mueve si se lo amenaza o si se lo premia, y si no se lo amenaza y si no se lo premia, no se mueve. Esto lleva a la apatía. Había una famosa encíclica que dice que aunque estableciésemos el sistema de premios y castigos como válido para organizar una convivencia, nos tendríamos que dar cuenta que esto genera apatía total, porque en última instancia no terminamos moviéndonos por nada, salvo que nos muestren un caramelo o nos levanten un palo. Eh, eh, y anula completamente la responsabilidad moral. Esta toma de conciencia me parece que es fundamental, pero esta no es una toma de conciencia para quien se forma en derecho, esto es una toma de conciencia para cualquier persona que esté caminando por el mundo hoy, se forme lo que se forme. Y esta toma de conciencia todavía falta. Por eso tenemos muchísima inteligencia no explotada. Nuestra inteligencia emocional está explotada en un mínimo, trabaja en un mínimo. Esto lo tienen que decir los neurocientíficos. Estamos trabajando en un 5% de nuestra capacidad, precisamente porque está embotada por esta confusión que todos los días se replica. Esta confusión permanentemente se replica, se instala, la confusión entre poder y derecho, con la enseñanza en un pizarrón, poniendo una pirámide jurídica diciendo que esto es el derecho y que en el punto está, arriba de todo está la primera constitución y abajo está lo y se replica y la confusión entre poder se sigue sosteniendo y manteniendo, y si bien la lectura no es una lectura hoy absoluta, seguimos interactuando. Cierro con esto. Es interesantísimo y preocupante que cuando se nos consulta sobre cómo resolver, y esto lo vemos en todo, y lo peor de todo es que lo vemos en operadores jurídicos, pero lo vemos en el común. Se consulta sobre cómo reaccionar ante determinados problemas que son muy graves, lo primero que sale es el esquema premio y castigo. Y esto sale lo que es más triste en el sentido que no estamos pudiendo romper esa inercia. Que operadores jurídicos tengan como primera respuesta para resolver un problema la cuestión del premio y el castigo. Para resolver el problema de la inseguridad, bajar la De lo edad de que quieras. inseguridad, por ejemplo. Y De lo que pero es quieras, lo de más, lo que quieras. pero es lo más fácil a corto plazo, es lo más cortoplacista, es lo primero que surge y lo más fácil de organizar, digamos. Yo creo que organizar algo más es más complejo, organizar, no sé, atacar la educación, por ejemplo, ir más a la parte, no sé, de lo que sería la educación primaria y la educación secundaria, que se dice la faz primaria y la faz secundaria. Es lo más difícil.
te diría que es difícil salir de lo primero, porque está muy instalado. Es romper la inercia del premio y el castigo, porque como bien decís vos, el premio y el castigo es algo que se va inoculando desde los primeros momentos estadios en la vida. Y como decía Juan, nosotros transmitimos una facticidad social a los que vienen, pero ¿qué facticidad social le puedo yo estar transmitiendo a una generación que viene que se está formando? ¿Qué facticidad social le estoy transmitiendo? No me doy cuenta y le estoy transmitiendo la misma facticidad social que yo recibí, que es la facticidad social del premio y el castigo, o me doy cuenta, entonces intento hacer de la mejor manera posible, aunque a veces me gane el balde que tengo culturalmente, pero o lo hace alguien y los demás replican. Yo te cuento a vos, me hagamos un esfuerzo en Y a veces hay entender que esto no dolo. es derecho, y A 20 veces claro, 20 hay, te hacen la pirámide jurídica, entonces yo estoy francamente en un enorme, o estamos francamente en una enorme desventaja, pero así se resuelve el problema. Es la única, es tan fácil y tan difícil dada la situación. Y yo estoy pensando en los problemas de ahora. Los, los, los antiguos, los problemas viejos, no puedo decir, no los veamos, porque los problemas viejos deberían tener soluciones para los problemas nuevos que tienen algún cambio con lo anterior. Pero yo tengo que ver los problemas de ahora. Quiero ver los problemas de ahora y el tiempo se te escapa y la arena va bajando por el reloj y seguimos con esta misma idea instalada. ¿M? Y lo vemos a nivel de qué tipo de respuestas le queremos dar a los problemas que hoy tenemos. Y lamentablemente estamos insistiendo, seguimos insistiendo. Entonces, ninguna tarea, ningún trabajo es suficiente, pero necesariamente implica un cambio de toma de conciencia. Esto, no sé cómo lo van a catalogar lo que yo estoy contando ahora, pero esto no se puede desconocer. Así uno estudie yoga, arte y confección, karate, ingeniería o derecho. Este contexto, esto no se puede desconocer. Cuando uno hace lo que hace, investiga lo que investiga en la vida. Y si este contexto no está, cuando uno se prepara en algo, investiga en algo, interacciona en algo, quiere en algo, pelea por algo, si este contexto no está, nos habremos convertido lamentablemente en replicadores de algo que lo voy a intentar y vamos a intentar demostrar no se corresponde con el derecho. ¿Mm? No sé si sonará optimista, pesimista, agnóstico, el contexto no puede desconocerse. ¿Mm? Y hoy todavía seguimos intentando formar a la gente fuera de contexto. ¿Mm? Formar a alguien fuera de contexto implica que el día de mañana no va a saber, no va a poder hacer nada con esa herramienta con la que podría haber hecho mucho si se le plantea el contexto. Entonces es una exigencia, es una obligación, un mandato en el buen sentido de la palabra, que cuando se enseñe algo se lo enseñe de manera contextual. Esto ocurre pocas veces y no ocurrió nunca en un pasado no muy reciente. ¿Mm? Bien, seguiremos la clase que viene analizando esta cuestión. Ya nos estamos metiendo en el derecho, creo que viene la parte más interesante,